Andrea menos 6 es la presión intratorácica. Intratórax. Entonces, son 3 presiones las que hay que tener en consideración. ¿Sí? Después dice, interprete un BQ. El BQ tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, ¿a quienes les tocó BQ de 0,6? O a otros les tocó un BQ de 1.2. Si este es el caso, quiere decir que es distinto de 1 y es más pequeño. Si es más pequeño, quiere decir que está disminuyendo la ventilación. Problema pulmonar. Y si este es 1.2, quiere decir que está disminuyendo el de abajo, un problema cardiovascular. Después dice nombre de las células que componen el alveolo, neumocito tipo 1, neumocito tipo 2 y macrófago alveolar pulmonar. No sé nada de todas las variables. ¿Dije 10 minutos? No conté. No contaste. ¿Lo puedo hacer? No, ahora. Sigamos. Si nos preguntan por este concepto que está ahí, hemodinamia, lo que tiene que ver con hemodinamia es la aplicación de esta ecuación de aquí, que es la ecuación de Brasil. Así que hemodinamia, eso. Y esto está relacionado, aunque uno no lo parezca tan evidente, con flujo. ¿Qué hemos dicho nosotros? Delta P partido por resistencia es igual a flujo. ¿Sí? ¿Estamos familiarizados con esta ecuación? Desde la otra que habíamos discutido. Entonces, si uno quiere tener flujo, debe tener un buen delta P y en lo posible una resistencia disminuida. Esas son las dos cosas que hacen que el flujo aumente. Es decir, que aumente el denominador y que disminuya que aumente el numerador y disminuya el denominador. Estas cosas están aquí, hacen que aumente el flujo. ¿Sí? Entonces, se suele preguntar, ¿qué pasará por el flujo de una arteria si aumenta la viscosidad de la sangre? ¿Por qué? Pero porque ya está más viscosa la sangre. ¿Y qué trae como consecuencia que esté más viscosa la sangre? Si la viscosidad está aumentada, la viscosidad está en el numerador, ¿cierto? Si está en el numerador hay más resistencia. Listo, eso es todo. De ahí que se explica que tengamos un flujo pulmonar y un flujo sistémico. Resulta que el flujo pulmonar y el flujo sistémico es el mismo, sin embargo, la presión que hay en la arteria pulmonar es 7 veces menos de la que hay en la arteria aorta. ¿Sí? Entonces uno dice, a ver, ¿cómo es la cosa? Al pulmón, el delta P es 7 veces menos, 7 veces menor que el delta P que va a la circulación sistémica. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Si te están disminuyendo el delta P, se supone que tú vas a tener el mismo flujo al pulmón que la circulación sistémica. En otras palabras, jóvenes, mira, lo que estamos tratando de
aproximadamente? ¿Acordamos el número? ¿Volumen de sistema? ¿No? Eso significa que el flujo es el mismo. Sin embargo, al pulmón están dando un delta P 7 veces menor. Esto significa que el pulmón nos tiene que dar una resistencia 7 veces menor que la resistencia que le está dando la circulación sistémica. ¿Se entiende por qué? Porque si tú estás disminuyendo el delta P y tú quieres mantener el flujo, también tendrías que disminuir el de abajo. ¿No? No. 10 partido por 10. 1. ¿Sí? Luego aquí te estoy diciendo que aquí esto es 2. El delta P te lo disminuyeron. Como son 7 veces menos, te lo disminuyeron a 3. ¿Qué tiene que ser la resistencia? Tiene que disminuir también. Si tú disminuyes el de arriba, también tienes que disminuir el de abajo, va a mantenerse ese. ¿Cómo es eso? Claro, mira, 10 partido por 10 daba 1. Y 8 partido por 3, ¿cuánto da? 1. ¿Disminuyó el numerador? Sí, pero también disminuyó el denominador. Entonces, tú siempre que el de arriba disminuye y el de abajo disminuye, el resultante se mantiene. Pero si tú aumentas el de arriba, es porque te están aumentando el de abajo. Mira, ¿qué pasa si el corazón te está aumentando, o sea, la circulación sistémica te está aumentando la descarga? ¿Qué tienes que hacer tú? Aumentar. ¿Qué le gana a la descarga? La presión intraventricular. Y si tú tenés más presión intraventricular, vas a tener un mayor delta P. Entonces, ¿qué te están diciendo aquí? Miren, ¿usted quiere tener 70 ml, sacar del corazón? Sí. Yo le estoy aumentando el de abajo. Si me aumentan el de abajo, ¿qué le va a pasar a este? Va a disminuir, a menos que yo también aumente el de arriba. Si yo aumento el de arriba, hago la contraposición al aumento del de abajo. ¿Cómo es eso? Si tú tenías 10 partido por 10 para tener 1, si te están aumentando el de abajo, 100, tú dices 10 partido por 100, ¿cuánto me va a dar? 0,1, eso es muy poco. Pero si yo el de arriba también lo aumento, lo mantengo. Entonces, si a ti te aumenta la resistencia, tienes que aumentar el delta P. Y si te disminuye la resistencia, disminuye el delta P. No necesitas hacer tanta fuerza. Entonces, ¿qué significa eso? Que el pulmón tiene menos resistencia. ¿Y por qué tiene menos resistencia el pulmón? Aparte, ya lo habíamos visto, ¿no? Porque el trayecto es más corto. Por lo tanto, como el trayecto es más corto, la resistencia es menor. Y como la resistencia es menor, tú te puedes dar el lujo de tener un delta P menor. Entonces, para ir terminando este punto, esta ecuación que está aquí nos está diciendo lo siguiente: delta P partido por resistencia es igual a flujo. Si tú quieres aumentar el flujo, que fue lo que hicimos en el laboratorio, aumentar el flujo a los músculos después de hacer ejercicio, habitualmente, ¿qué es lo que había pasado? Aumentaba la presión arterial. Si aumentábamos la presión arterial, aumentábamos el delta P, porque aumentábamos la presión arterial media. Pero la otra posibilidad es que le pasó a alguno que sin aumentar el delta P, ¿cómo puedo yo aumentar el flujo? Disminuyendo la resistencia. Tú tienes las dos formas de aumentar el flujo. ¿Sí? Aumentando presión o disminuyendo resistencia. ¿Y qué pasa si te aumenta mucho la resistencia y tú ya no podías aumentar la presión?
¿Qué pasa si te aumentan mucho la resistencia y tú no puedes aumentar la presión? ¿Qué le va a pasar al flujo? Va a disminuir. Que es precisamente lo que pasa cuando el corazón le gana la poscarga. ¿Qué pasa si gana la poscarga? Si gana la poscarga, va a disminuir el flujo. Pero el flujo, ¿cómo se llama en el corazón? Volumen de sístole. Por lo tanto, si te aumenta la poscarga, va a tener una disminución en el volumen de sístole. Y como el volumen de sístole está relacionado con el gasto cardíaco, también va a disminuir el gasto cardíaco. Sí, no, puede ser. No fui a negro, lo entendí. Lo había entendido, pero ahora me fui a negro. Esta ecuación que tenemos acá, ¿se entiende? Delta P partido por resistencia. Diferencias de presiones que hay en el tubo. ¿Cómo es eso? Diferencias de presión. El tubo lleva sangre, listo. ¿A dónde? A la caja. Ya, como es un tubo, tiene una resistencia. Yo quiero que a esta caja le llegue flujo. Si la resistencia es mayor y yo no puedo dar un delta P que le gane a la resistencia, el flujo va a disminuir. ¿Por qué? Porque entre estas dos se reparten la pelea. Si aumenta aumenta el flujo. ¿Sí? Carita contento para la caja. Pero si aumenta la resistencia, va a disminuir el flujo. Carita triste para la caja. ¿Y qué es la caja? Puede ser el pulmón, puede ser el cerebro, puede ser el órgano que ustedes tienen conmigo. Y si esta cuestión la llevan al corazón, el corazón quiere tener flujo, pero para tener flujo tiene que ganarle a la resistencia. ¿Qué tiene que haber aquí? Un delta P. ¿Cómo saco el delta P? Con la presión intraventricular. Por lo tanto, presión intraventricular partido por poscarga va a ser igual al flujo, pero en este caso el flujo es volumen de sístole. ¿Qué pasa si me aumenta la resistencia? ¿Aumenta la poscarga? Disminuye el volumen de sístole. ¿Sí? ¿No? ¿Ahora sí? ¿Quién no lo va bien? Entonces, cuando nos dicen aquí presión y resistencia en la circulación sistémica y pulmonar, yo le mando sangre al pulmón. Eso es un flujo. El flujo son 70 ml. Ahí estaría un pulmón y el otro pulmón. Entonces el corazón está contento porque le mandó ese flujo. Pero resulta que cuando nosotros tomamos la presión que hay aquí, es aproximadamente 9 dividido en 7, 1, 2, 1, casi 3. ¿Sí? La arteria aorta. Si tú tomas la presión en la arteria aorta, presión arterial media de 93 milímetros de mercurio. Dividido en 7, 1.3, 13. La presión aquí estaría en 13 milímetros de mercurio. ¿Qué significa eso? ¿Dónde hay más presión? En la aorta, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que tú tienes un delta P de 93, tienes una resistencia y te dio 70 ml. Y aquí te está diciendo que la presión es de 13 y te está dando 70 ml. ¿Cómo es posible entonces que haya pasado esto? Si disminuyó el numerador, si disminuyó el numerador, también tuvo que haber disminuido el denominador. De tal manera que de 70, de todas maneras.
Porque tú en cada contracción, cada ciclo le estás mandando 70 ml a los pulmones, flujo, y 70 ml a la aorta, flujo. O sea, el flujo es el mismo. Sí, pero el delta P es distinto. ¿Y por qué tiene que ser distinto? Porque la resistencia periférica es mayor y necesitas un numerador mayor. Y como la resistencia pulmonar es menor, tú necesitas un numerador menor. Si disminuyen los dos, se mantiene. Si aumentan los dos, se mantiene. Pero si uno aumenta y el otro no, o uno aumenta y el otro disminuye, cambia. Por eso la clase no sé cuánto fue, partimos con 1 partido por 1, 1 partido por 10, 1 partido por 100, y después nos cambiamos, 1 partido por 0,1, 1 partido por 0,01, para decir qué cosa. Si el de abajo aumenta, el resultante disminuye, y si el de abajo disminuye, el resultante aumenta. Pero ¿qué pasa si los dos disminuyen? 0,1, 0,1, 0,001, o sea, los dos están disminuyendo, este de acá se mantiene. ¿Sí? ¿Se entendió esta cuestión? Circulación sistémica y circulación pulmonar. ¿A dónde mandamos más sangre? ¿A los pulmones o al resto del cuerpo? A la misma cantidad de sangre. 70 para los pulmones y 70 para el resto del cuerpo. Por lo tanto, el flujo no cambia. Este es un circuito cerrado. Por lo tanto, tú le puedes mandar a una parte más o menos saliendo de la misma. Tú después puedes redistribuir. ¿Sí? Al riñón le mandan ahí más, al dedo gordo le mandan ahí menos, a la piel a lo mejor más o menos. Ese es otro cuento. ¿Y de qué va a depender? De la contracción o no de los vasos sanguíneos. ¿Cómo? ¿Qué habíamos dicho nosotros? Si este era el personaje del corazón, aorta, descendente, ¿vamos para allá o para acá? ¿Vamos a A o a B? Nosotros podemos aquí contraer. ¿Contraer qué? Los vasos sanguíneos. Si contraemos los vasos sanguíneos, ¿qué le va a pasar a esta resistencia que hay aquí? Aumenta la resistencia, por lo tanto el flujo va más a la pierna A que a la pierna B. Eso es redistribuir el flujo, pero la cantidad de sangre que sale del corazón es la misma a los pulmones y al resto del cuerpo. ¿Sí? Entonces la pregunta que se está haciendo aquí en la tabla de especificación, ¿usted tiene conciencia de esto? Primer punto. ¿Teníamos confusión? Tenemos que aclararlo. Segunda cosa, ¿usted tiene conciencia que las presiones que hay en las arterias pulmonares y aorta son completamente distintas, a tal punto que son 7 veces de distinto? Oye, entonces si son 7 veces, ¿por qué usted me está diciendo que si el delta P es menor y el flujo es igual? Porque la resistencia pulmonar es baja. Eso hace que con poquita presión tú puedas tener el mismo flujo. Porque ¿cuáles son las dos variantes que influyen en el flujo? El delta P y la resistencia. ¿Y cómo puedo aumentar el flujo? Aumentando el delta P y o disminuyendo la resistencia. ¿Sí? Ese es lo que se está pretendiendo evaluar aquí en la pregunta 7. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Muy bien? La aorta tiene que ser mayor porque tiene mayor resistencia. Pero quiero que se entienda, ¿por qué la resistencia pulmonar es menor? Porque el recorrido es menor. Y como el recorrido es menor, la resistencia también. Entonces no da lo mismo moverte un par de centímetros de los pulmones que moverte casi un metro y algo al dedo gordo del pie. Es un trayecto que tiene más largo y por lo tanto tiene muchísima más resistencia. Pero el flujo es el mismo, por lo tanto. Oye, preguntas de esto. Depende de lo que se estén preguntando. Yo estoy diciendo nada más, ¿cómo es posible que dos arterias que
tengan una presión tan distinta, tengan el mismo flujo. El delta P no cambia, el flujo no cambia, tiene que estar cambiando la resistencia. O sea, el flujo no cambia, pero el delta P se achica, también se tiene que achicar la resistencia. ¿Sí? Si el de arriba aumenta y el de abajo también, el resultante no pasa nada. Si el de arriba se achica y el de abajo también, no pasa nada. Si el de arriba se agranda y el de abajo también, no pasa nada. Pasan cosas cuando uno de los dos cambia más rápido que el otro. O cuando uno queda sin variar y el otro se modifica. Claro. Sí, ahí va bien tú, y hay que meterte a la calculadora, pero habitualmente, ¿qué hacemos nosotros? Mantenemos una de estas constantes. Considerando que esto no cambia y esto sí, ¿qué debe estar pasando? Si este no cambia, este está disminuyendo y este no cambia, el de abajo también tiene que estar disminuyendo. Disminuir el de arriba, disminuir el de abajo, a que no cambie nada. Y si el de arriba aumenta y el resultado no cambia, es decir, si el de arriba aumenta, el de abajo también aumenta. Por eso la resistencia periférica es mayor y necesitas más presión en la aorta para tener un delta P mayor. Pero como en los pulmones la resistencia es menor, necesito un delta P menor. Y eso cuando lo vemos, 7 veces de diferencia de presión. Ya, avancemos a las 8, que puede ser un 20, más 4 puede ser arriba. Hemodinámica, tú dices delta P y resistencia. Eso es hemodinámica, delta P, resistencia y flujo. Así como electrofisiología era una célula única. Y el electrocardiograma es el comportamiento completo del corazón. Ya, esta de aquí. Después de que alguien entienda esto, si quiere se puede ir con la tranquilidad de que esto lo va a cambiar para entender. Ciclo cardíaco, fases mecánicas eléctricas, variaciones de presión, volumen y gravedad cardíaca, ruido cardíaco y correlación con el electrocardiograma. Entonces, para empezar a hablar, electrocardiograma. ¿Qué hay que poner aquí? Los ejes. Siempre los ejes. Milimol, milisegundo. ¿Vamos bien? Positivo, negativo, 0. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Onda P, URS, delta T. URS, P. Aquí, ahí comienza el QRS, por lo tanto uno puede tirar para arriba una línea y para abajo. Y decir que todo esto es aurícula y esto es ventrículo. ¿Hasta ahí vamos bien? Segunda cosa. Si uno ahora toma otro instrumento que mida ruidos en el tiempo, la pregunta es, ¿cuándo se escuchan los ruidos? Primera cosa, hay dos ruidos cardíacos importantes y los dos ruidos tienen que ver con el portazo. Entonces, si eso es una aurícula y este es el ventrículo derecho, tendríamos que poner ahí la válvula que va al pulmón. Y si esta es la otra aurícula izquierda y este de aquí es el ventrículo izquierdo, tendríamos que poner aquí la válvula que va a la aorta. Entonces, en violeta, válvulas auriculoventriculares, mitral y cúpero. En verde, no, ya no es verde, en rojo. Válvula pulmonar y válvula aórtica.
esta se da la vuelta, y esta se va al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. ¿Sí? Entonces, como ya hemos dicho en otra oportunidad, el corazón es esquizofrénico. ¿Por qué? Porque si tiramos una línea acá, aurículas y ventrículos. Mientras se contraen las aurículas, sístole auricular, diástole ventricular. ¿Dónde comienza el latido cardíaco? Ahí. Se propaga y hace pausa acá. Por lo tanto, el único contacto eléctrico entre aurículas y ventrículos es ese punto que está ahí, el nódulo auriculoventricular. Entonces, la idea es la siguiente: queremos que haya flujo. Entonces, la sangre tiene que hacer ese movimiento y este otro movimiento. ¿Sí? ¿Estamos en diástole ventricular? Sí. Pero cuando la válvula se cierra, ¡tac!, comienza el sístole. Por lo que es distinto. Cuando empieza la despolarización de los ventrículos, la despolarización es un fenómeno que está antes de la contracción. Por lo tanto, primero despolarizan y después se cierran. Este es el primer portazo. Y el primer portazo coincide con el término de la despolarización de los ventrículos. Por lo tanto, aquí está el primer ruido. ¿Qué hacemos entonces? A continuación, está cerrada la válvula auriculoventricular tricuspidinicial. Esto empieza a apretarse, pero no logra abrir la válvula todavía. ¿Vamos bien hasta ahí? Hasta que logramos un insuficiente vector que le gana la poscarga, eyectamos, repolarizamos y nos relajamos. Estamos en diástole. Y como ya no hay presión que mantenga esta válvula abierta, se cierra. Pero como esto está pasando en el ventrículo derecho e izquierdo al mismo tiempo, portazo de la válvula pulmonar y de la válvula aórtica. Por lo tanto, el portazo se escucha al término de la repolarización. Entonces, aquí ya es el momento de tener claridad de que la onda P representa la despolarización auricular. No se aprecia la repolarización auricular, sino que pasamos directamente a la despolarización ventricular, que es el QRS. Y posteriormente tenemos un proceso que es la onda T, que representa la repolarización ventricular. Entonces, más o menos, esto es lo que se anda pidiendo del ciclo cardíaco sincronizado. Ahora, ¿qué pasa con la presión intraventricular? Presión intraventricular, que vamos a hacer el esquema. La presión intraventricular se considera que durante el diástole, este es sístole auricular, ¿estamos claros o no? Por lo tanto, la presión intraventricular en el sístole auricular es 0. Pero pasada la despolarización, coincidiendo con el primer ruido, comienza el sístole y se acaba de nuevo. Por lo tanto, tenemos un aumento de la presión intraventricular grotesco durante el sístole ventricular. Y después se baja y quedamos en 0 nuevamente. Por lo tanto, esto es presión intraventricular. Esto que está aquí, más o menos, es lo que se está pidiendo con una gráfica que relacione o que correlacione con el electrocardiograma. Volumen en las cavidades cardíacas, ruidos cardíacos y sistema eléctrico. Entonces, sistema eléctrico, ruidos cardíacos, presión en la cavidad cardíaca. ¿Sí? ¿Lo entendiste lo último? Esto de acá representa el vector presión intraventricular, el verde. El precarga más inotropismo. Presión intraventricular. Entonces, ¿cuándo está generándose la presión? En el ventrículo. En el sístole del diástole. En el diástole que es relajado. Tiene que ser en el sístole. ¿Y dónde está el sístole después de la despolarización? Porque empieza la contracción.
Por lo tanto, despolarización ventricular, comienzo del inotropismo. En máximo, cae. ¿Cuándo cae? Cuando tenemos la repolarización ventricular. Por lo tanto, cae nuevamente. Entonces se podría decir que el primer ruido ocurre después de que coincida la coherencia. Pasadito. Pasadito. No. Casi después. Terminando. Entonces lo que vamos a hacer ahora, en la otra parte de la pizarra, vamos a hacer la gráfica del gasto de la presión gráfica mecánica, presiones y volúmenes. Veamos cómo nos va. Volumen ventricular. Presión intraventricular. A, B, C, D. ¿Cómo se lee esto? ¿A favor o en contra de las manecillas del reloj? ¿A favor o en contra? En contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, de D a A tenemos una diástole. Porque la presión va de máximo a mínimo. 0. El volumen ventricular al término del diástole es de 70. Ese volumen que está ahí es el volumen telesincrónico. Por lo tanto, si vamos en esa dirección, nos estamos relajando, la presión está disminuyendo. ¿Qué presión? Intraventricular, no la presión arterial. La presión arterial aquí no tiene nada que ver. Y después de A a B, estamos viniendo a la derecha, por lo tanto, la variable que manda es volumen ventricular. Nos estamos llenando. Pero ya teníamos 70, así que ahora nos vamos a llenar hasta 140. O sea, el doble. 2 por 7,